En función de esto, Mizoguchi tiene una decisión casi diríamos única en la historia del cine, porque tiene una constancia en base a sus películas, que es abolir el primer plano. No tenemos en la filmografía de Mizoguchi, casi podríamos decir que no hay primeros planos. Con esto no quiero decir que no haya otras películas que no tengan primer plano. Sí, hay películas que no tienen primer plano, pero Mizoguchi lo hace sistemáticamente a lo largo de toda su obra. Es consecuente a lo largo de toda su obra de abolir el primer plano. ¿Y por qué? Justamente porque entiende que el primer plano es un gesto totalmente inhumano. Nosotros hemos visto y decíamos, el primer plano no existe en lo que es las posibilidades de visión cotidianas del ojo humano. Es obsceno porque nos permite ver muy de cerca a personajes y acciones como no podemos hacerlo, y sin que esos personajes se sientan afectados por esa visión. Uno en el mundo cotidiano, si yo me acerco mucho a una persona para ver de cerca, esa persona se ve afectada por mi acercamiento. Entonces, de alguna forma, eso condiciona su propio accionar. En el cine clásico, el acercamiento de la cámara no afecta la acción, no condiciona la acción. ¿Por qué? Porque esa persona, se supone, no ve la cámara. La cámara es invisible. Entonces nos permite a nosotros una mirada muy obscena, muy morbosa, que nos permite acercarnos a situaciones y poder ver sin que esa persona se vea afectada por nuestro ojo. Eso nos da una facultad casi diríamos fantasmal. Y también nos convierte en devoradores, consumidores, casi diríamos adictivos, de esa obscenidad. Es decir, llegamos a un punto de placer obsceno tan grande cuando podemos ver tan de cerca sin que nos descubran, que después queremos todo el tiempo experimentar esa obscenidad. Hay como algo que se abre y se alimenta de querer seguir viendo obscenamente cada vez más, o de mantener un nivel de exposición de esas acciones. Es decir, queremos ver de cerca, queremos conocer. Vuelvo a la escena del mate en una película de cine clásico, y yo quiero ver con qué hierba está tomando, quiero ver cómo toma el mate. Digo, una acción totalmente intrascendente como tomar un mate, ¿no? Pero para que se entienda, si no me lo muestra, me quedo con pero ¿y por qué no me cuenta eso? Si me lo puede contar. Sí, claro, te lo puede contar. La clave, dicen algunas teorías del cine, no es contar lo que se puede contar, sino un buen director lo que hace es no cuenta cuando puede contar. Y así todo cuenta, porque así funciona la vida humana. Yo no puedo saberlo todo, y sin embargo me entero de cosas. Bueno, esos límites son los saludables que Hollywood rompe todo el tiempo, también controlando, ¿no? Se entiende que los límites que rompe son dentro de una idea ya planificada de lo que quiere mostrar y lo que quiere que sepamos. Eso es, ya a esta altura no hace falta que lo aclaremos. Pero bueno, eso es lo que Mizoguchi, con la abolición del primer plano, quiere cuidar, ¿no? La integridad de los personajes, la integridad de nosotros como ojo. No quiere que nos convirtamos en un ojo adictivo de esa obscenidad, sino quiere que mantengamos la distancia. Quiere humanizar la cámara y las situaciones cinematográficas. Les voy a leer una cita que me pareció muy, muy interesante, de una crítica. Ella se llama Diana Fernández Irusta. Se lo leo tal cual, para que de alguna forma vean la expresión, que me parece muy acertada, y después hablamos sobre los ejemplos que da. Dice así, hablando de Mizoguchi, ¿no? Su modo de construir las escenas, los planos secuencia, el virtuosismo de una cámara que sobrevuela, se desliza, presenta personajes o los observa desde una distancia que supone algo muy parecido al pudor. Esta palabra de pudor, que es el pudor humano, ¿no? De mirar con una cierta reserva sobre lo que estoy viendo, ¿no? Con la omnipotencia de poder mirarlo todo, de querer hacer todo.
Bueno, en ese sentido aparece la palabra pudor, como lo expresa Irusta. Y sigue: entre quienes mejores supieron interpretar el sofisticado decoro de Mizoguchi está el crítico francés Serge Daney. Ahora va a aparecer una placa con el nombre de Daney para que lo conozcan. Igual lo hemos mencionado. Continuamos. Dice Irusta: en el Traveling de Capo, ¿se acuerdan Capo? La película de Pontecorvo y esa famosa escena del traveling que se acerca al personaje de Manuel Riva cuando se suicida. Igual ahora va a aparecer en pantalla la escena para que puedan recordarlo. Vamos a hacerle un pequeño insert para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, dice Irusta: en el Traveling de Capo, un artículo que publicó a principios de los años 90 Daney, cuestionaba el cine de Gillo Pontecorvo, cineasta emblemático del cine político de los 60 y 70, autor de algunas películas como por ejemplo La batalla de Argelia, hombre con cuyo discurso de izquierda Daney acordaba. Está hablando de Pontecorvo, ¿no? El problema era otro. El traveling que dio nombre al artículo, el momento en que Pontecorvo, al filmar la película Capo sobre los campos de concentración nazi, elige realizar un movimiento de cámara que observa, registra y se embeleza en la muerte atroz de un personaje arrojado a un alambrado electrificado. Esa es la acción que recién veíamos. Daney se remonta a la crítica lapidaria que Jacques Rivette, otro crítico de cine, ahí va a aparecer el nombre, había dedicado años atrás a esa misma escena. Decía Rivette: hay cosas que deben abordarse con miedo y temblor. La muerte, sin dudas, es una de ellas. ¿Cómo se puede filmar algo tan misterioso como la muerte sin sentirse un impostor? Sentirse un impostor, de alguna forma, está hablando de ese pudor, ¿no? Yo ante la muerte no puedo verlo todo. Hay un pudor. Continúo. Así, contrasta el cine orgullosamente valiente, no como virtud, dice acá valiente, ¿no?, de Pontecorvo con el cine discreto de Mizoguchi. Concretamente, con la escena de un asesinato en Cuentos de la Luna Pálida. Aclaro, esa es otra película de Mizoguchi, Cuentos de la Luna Pálida. Ahora va a aparecer la placa con el nombre de la película. Está igualmente en el apunte. Esa película creo que está disponible en So Woman o en Qubit. Aparece, para no confundirse, para aquellos que tengan Qubit, aparece como el nombre de Ugetsu. Ahora va a aparecer una placa con el nombre. Aparece con el nombre de Ugetsu, Cuento de la Luna Pálida. Les digo porque si buscan yo ya hice la experiencia, si buscan Cuento de la Luna Pálida no lo van a encontrar. Pongan en Qubit Ugetsu. Continúo con el escrito. Concretamente dice, pone en similitud la escena de Capo, el traveling de Capo, con la escena del asesinato de Cuentos de la Luna Pálida. Cuando hablo de la escena del asesinato, hago también esta aclaración. Está hablando de un momento en el cual hay un guardia que mata a una persona y la cámara se corre detrás de una formación rocosa para que la puedan identificar en qué momento está. Ahora igual les voy a pasar el tiempo exacto de la escena.